En el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca nos preguntamos, ¿qué está pasando en América Latina? Y para saberlo, se lo preguntamos a expertas y expertos en la región para compartirlo con ustedes. Gracias por acompañarnos. ¿Qué está pasando en Cuba? Cuba atraviesa una crisis multidimensional agravada por el bloqueo petrolero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. La falta de energía y sus consecuencias sociales y económicas han puesto a la isla al borde de una crisis humanitaria que puede desencadenar un proceso de cambio político. En este episodio nos preguntamos cómo y por qué está ocurriendo este proceso. Para entenderlo, conversamos con Pavel Vidal, Susana Gratius y Bert Hoffman. Soy Nicolás Miranda, investigador del Instituto de Iberoamérica y profesor del área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca. Gracias por acompañarnos. Para comenzar, hemos pedido a Pavel Vidal, de la Pontificia Universidad Javeriana, que nos presente una visión panorámica de la situación actual en Cuba. Este año comenzó de una manera muy compleja, ¿no? En todo el entramado geopolítico en el cual se mueve la economía cubana. Esta noticia de la captura de Maduro, pues sorprendió a todos. Y en el caso de los que seguimos la economía cubana, y bueno, por supuesto las personas en Cuba, pues enseguida identificaron que esto iba a tener implicaciones sobre la economía, sobre la sociedad cubana, implicaciones que finalmente se han materializado, ¿no? Que han empezado a materializarse. Entonces se vive una situación de primero, mucha incertidumbre. Para muchas generaciones es algo nuevo, es decir, para los que vivieron el periodo especial, puede tener cierta similitud, ¿no? También en los años 90, pues, no tan rápido como ahora, pero en cuestión de meses empezaban a llegar en noticias sobre un acelerado desmantelamiento de los acuerdos con Venezuela y lo que eso implicaba para la población, menos alimentos, menos combustible. Ahora viene sucediendo algo parecido, pero en cuestión de semanas. Es decir, uno de los problemas que tiene es la poca espacio y tiempo que deja para instrumentar respuestas desde el gobierno y también desde la población, el sector privado, ¿no? Una diferencia con los años 90 es que una parte importante hoy del comercio, de los bienes que llegan a las familias, llegan a través de mecanismos que instrumenta el sector privado. Entonces, lo que hace el sector privado hoy en día es fundamental, ¿no? Y cómo van ellos a operar con todo este escalamiento de sanciones, con el incremento del precio del combustible. Y hoy en día el, el choque principal que hay es decir, los cuentapropistas y las MIPYMES que manejan la mayor parte del volumen de alimentos que llega a los mercados, pues están viendo que les cuesta mucho trabajo ir a buscar los alimentos. Yo estaba conversando con ellos justamente en estos días y me han dicho que realmente es una odisea, ¿no? Poder llegar a los mercados mayoristas para traer los productos hacia los mercados de consumo. Y ya en estos pocos días los precios de transporte se han multiplicado por dos. Es decir, un pasaje en un almendrón, ¿no? En Cuba que costaba, no sé, 1.000 pesos, puede estar costando 2.000 pesos. O costaba 500 pesos, ahora cuesta 1.000 pesos y no hay seguridad de nada. Es decir, si hay, si no hay. Es una situación de mucha incertidumbre y ellos han ido trasladando este incremento de precios a la población. Entonces se vive una situación de mucha incertidumbre. El costo inicial por el cual esta situación geopolítica y las presiones del gobierno de Estados Unidos sobre la presidenta venezolana y el bloqueo petrolero en la población se está manifestando sobre todo en más inflación. Es lo que se ve. Lo que se ve y en temas de escasez me han dicho que, bueno, todavía sí se mantienen los productos, pero con unos precios mucho más caros, ¿no? Y lo otro es la desconfianza que hay en el gobierno, es decir, en este panorama tan complicado ya había mucha desconfianza y mucha insatisfacción en la manera en que el gobierno había gestionado esta última crisis, ¿no? Que se agudiza desde el año 2020, ¿no? Con la pandemia, ¿no? Y entonces, ahora, ¿cómo se va a solucionar esta situación? Que ya no solo depende del gobierno cubano, es una situación, como repito, de mucha incertidumbre para todos los cubanos. No se puede entender qué está pasando en Cuba sin tomar en cuenta los derroteros de su conflictiva relación con los Estados Unidos. Susana Gratius, de la Universidad Autónoma de Madrid, nos explica
cómo se fueron tejiendo esa relación. Sí, bueno, la relación Cuba-Estados Unidos ha tenido muchísimos altibajos. Estamos hablando de la postguerra fría, ¿no? En la Guerra Fría sabemos que las sanciones, el embargo o el bloqueo, como lo llaman los cubanos, existe ya durante más de 6 décadas. Entonces, las sanciones en el primer gobierno de Donald Trump se fortalecieron, ¿no? Pusieron mucho más restricciones. Donald Trump, aunque en una campaña electoral dijo que él abriría y quitaría las sanciones para hacer negocios en Cuba, para dejar entrar el turismo, las inversiones de Estados Unidos. Luego, en un discurso ante los cubanoamericanos en la Florida, cambió de opinión y fortaleció las sanciones. Eso fue un poco la primera relación, ¿no?, entre Donald Trump en el primer mandato y Cuba. Más sanciones, más restricciones, pero no se cerró la embajada que existe desde los tiempos de Barack Obama, que visitó la isla en 2015, y en 2 discursos paralelos en 2014 se reabren las relaciones diplomáticas. Y esto no se quitó, eso es una curiosidad, pero actualmente, bueno, si vamos a la actualidad, el segundo gobierno de Trump ya no tiene nada de lo que se dice que es un aislacionista jacksoniano, sino más bien persigo una política imperialista basada en la doctrina Monroe, en el corolario Roosevelt, y allí Cuba es uno de los objetivos, siempre lo ha sido. Además, Marco Rubio, el secretario de Estado, está como casi obsesionado con Cuba y el cambio de régimen, y están presionando el régimen Cuba. Están negociando, pero no sabemos ni quién es ni cuál es la agenda de negociación. Cuba, Miguel Díaz-Canel o sus ministros, con el gobierno de Estados Unidos en este momento. Y claro, Cuba se ve muy, muy perjudicada por el cese de la llegada de petróleo. Vivía totalmente o estaba totalmente dependiente del petróleo del exterior. Ya no llega ni de México, muy complicado, tampoco llega desde luego desde de Venezuela, aunque llegó mucho menos suministro de petróleo desde la crisis venezolana 2014, las restricciones, ¿no?, de petróleo en general, pero todavía dependía del petróleo venezolano, del mexicano y de Rusia también. Nada de eso llega a la isla, creo que tienen combustible para una semana más, poco más, y está realmente en una situación de emergencia nacional. No sé cómo se va a resolver este problema, pero el país más afectado, desde luego, de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, ¿no? Quitaron a Nicolás Maduro, están dominando el sector del petróleo desde Estados Unidos, y Cuba está realmente ahora ante un bloqueo, ¿no? Bloqueo naval desde Estados Unidos, que impone además aranceles a los países que mandan petróleo o otro tipo de ayuda a Cuba. Con lo cual, aliados no le quedan muchos. Venezuela ya no existe más, ALBA ya no existe más, que fue la alianza entre Cuba y Venezuela. Brasil tampoco va a apoyar demasiado a Cuba, y creo que ningún país latinoamericano se arriesga a apoyar directamente a Cuba. Las reacciones al 3 de enero en Venezuela han sido muy tibias. No queremos quedarnos en la explicación geopolítica del proceso. Queremos poner el foco en las consecuencias que tiene para la población. Para ello, hemos pedido a Bert Hoffman del Giga que nos comente cómo está la situación actual de la isla. Bueno, acabo de regresar de La Habana y la situación sí se ha complicado mucho. El día a día se ha hecho muy, muy complicado para la gente. Todo el mundo ya sabe que hay esos tantos apagones, muchas horas de apagones todos los días, y mucha falta de combustible con todos los efectos que tiene. Falta de transporte, falta de gas para cocinar. Eso hace que el día a día se ha complicado tanto que la preocupación de la mayoría de las personas parece ser cómo vamos a organizar el día de hoy y el de mañana, y para que haya comida en la mesa. Eso absorbe mucha energía. En general hay una situación de espera. La gente, hay diversas opiniones obviamente sobre la situación política, pero lo generalizado, como yo lo experimenté, fue una sensación de espera. Un viejo en Santa Habana dijo: "Ay, uno sí tiene la culpa de eso, pero ¿qué se resuelven ellos? ¿Qué se resuelven? Eso no puedes decir". Eso, ¿qué se resuelven? Se refiere al gobierno de La Habana y al gobierno de Estados Unidos. Es una cosa que pasa ahí arriba, uno no tiene idea de qué está pasando de verdad, uno no tiene influencia en eso tampoco, pero de ahí se espera
una solución, una resolución de esa crisis que se hace más complicado cada día porque el país vive el combustible que tiene en las reservas y no entra hasta ahora ningún combustible nuevo por los puertos. Entonces, muy complejo, pero muy tranquila en la calle todavía, en los autobuses, la gente se queja de todo, pero en general hay una sensación de una espera y la gente no ni siquiera sabe a qué exactamente espera. Hay esperanza de que ojalá que venga un barco de Rusia, ojalá que venga un barco de México, pero en general mucha tranquilidad en la calle. Sorprendentemente, de alguna forma, tampoco hay más policía que antes en las calles visibles. Entonces, una sensación de mucha incertidumbre. En cuanto a los que están más conectados a, digamos, las discusiones políticas, quizás hay una sensación de que uno escribió en su muro de Facebook que se cambie todo lo que tenemos que cambiar, pero que no nos rendimos a los Estados Unidos. Y eso tiene muchos likes, todo el mundo le da likes, todo el mundo quisiera cambios en ese mundo intelectual, pero una negociación con los Estados Unidos en esas condiciones que equivaldría quizás a una capitulación, eso tampoco la gente quiere. Vamos a ver qué será posible en la medida en que se acabe el combustible y la situación de crisis se hace más aguda todavía. En las provincias la situación suele ser mucho más complicada en cuanto a electricidad. La gente comenta en La Habana que ahora La Habana está al nivel de cómo eran las provincias antes. La gente cuenta de sus familiares que no tienen apagones, sino que tienen unos alumbrones de unos 2, 3, 4 horas de luz al día. Mucha gente ya pasó a cocinar con carbón en el campo también. En La Habana se vende un carbón y el precio del carbón se ha multiplicado porque para la falta de gas. En el campo hay más acceso a comida porque el problema con la comida es el transporte y no llega a las ciudades. Entonces, en el campo eso a veces puede ser mejor, pero en general la situación es tan precaria como es muy precaria en todo el país. Cuba arrastra una profunda crisis económica desde la caída de la Unión Soviética, que fue paliada con el apoyo de la Venezuela de Chávez, apoyo que ha desaparecido agravando la situación interna. Pavel Vidal, de la Pontificia Universidad Javeriana, nos explica a continuación las principales claves de la economía cubana. Sí, bueno, la economía cubana está viviendo en estos momentos dos choques simultáneos. Uno es la pérdida de los acuerdos con Venezuela. No sabemos si va a ser una pérdida permanente o no, pero hasta el momento pues estamos viendo una reconfiguración de los intercambios con Venezuela, donde por supuesto intervienen las negociaciones con Estados Unidos. No sabemos eso a dónde va a derivar, pero en principio la economía cubana, a finales del año pasado, pues todavía mantenía una dependencia muy alta de los vínculos con Venezuela. De ahí llegaba la primera fuente de ingresos en divisas del país, que es la exportación de servicios médicos, también servicios de inteligencia, servicios militares, siendo la principal fuente de ingresos para el país, aun cuando había declinado bastante su participación. Es decir, Venezuela llegó a tener una participación del 45% de todo el intercambio internacional de Cuba, había bajado, pero todavía sigue siendo una cifra de 31%. Y no es tanto una cuestión de magnitud de la dependencia, sino de lo difícil que es sustituir ese tipo de intercambio, porque son acuerdos muy específicos, basados en una alianza política y en unas negociaciones que se lograron desde la época de Fidel y Chávez, donde a cambio de esa exportación de servicios profesionales, Cuba recibía en condiciones financieras ventajosas el petróleo, ¿no? Hoy en día esos acuerdos están ahí, pues, que no sabemos qué es lo que va a suceder y Cuba necesita encontrar petróleo o proveedores de petróleo en otros mercados, pero justamente, ¿cómo va a pagar ese petróleo? Esa es la pregunta del millón. Además hay un bloqueo, ¿no? Es decir, pero si no estuviese el bloqueo a la entrada de buques, pues incluso en condiciones financieras, en condiciones logísticas normales, Cuba tiene un problema financiero, que es con qué paga ese petróleo, porque ¿quién más va a querer los servicios profesionales cubanos que están en Venezuela en la misma magnitud? La dependencia de esos acuerdos con Venezuela siguen siendo muy altos y eso hace que llegue ese choque económico, el shock, podemos decirlo, venezolano. Y encima de eso tenemos el shock petrolero, es decir, que tampoco está, el presidente lo dijo, desde finales de diciembre, no llega ningún buque
petróleo a Cuba. Cuba produce el 40% de la energía que necesita, pero tiene que importar el restante 60%. Entonces no tiene capacidad financiera y además se le está impidiendo, ¿no? En caso de que se lograra algún tipo de acuerdo financiero con proveedores como puede ser Rusia, por ejemplo, pues hay una situación de limitación de la llegada de ese combustible. Eso recae sobre una economía cubana que ya tenía unos grandes desgastes, unos niveles muy altos de capitalización de la infraestructura y del sector productivo, pero también del capital humano, ¿no? Por la significativa emigración que había sucedido del 2021 hasta la actualidad. Una economía que venía presentando unos desequilibrios macroeconómicos muy importantes, internos y externos, un elevado déficit fiscal que se monetizaba y generó una inflación de 3 dígitos y unos desequilibrios también externos por la caída de las exportaciones, sobre todo el turismo, ¿no? Y toda esa situación hoy en día se agrava porque estás perdiendo, hablaba de la principal fuente de ingreso que es la exportación de servicios profesionales a Venezuela, pero la segunda fuente de ingreso es el turismo. Y hoy muchas aerolíneas han tenido que cancelar los vuelos a la isla y muchos turistas, ¿no? Todo este panorama, ¿no? Y amenazas bélicas, pues han cancelado sus viajes. Entonces, además, se reduce prácticamente al mínimo esa segunda fuente de ingresos en divisas. Entonces, tiene una economía muy frágil y que le ha cortado sus principales dos fuentes de ingresos en divisas y su principal insumo para operar, que es el combustible. Entonces, es una situación que obviamente va a llevar a una depresión económica, pero probablemente también va a tener un costo, no, probablemente no, seguramente un costo social muy, muy alto. Y estamos hablando de la posibilidad de una crisis humanitaria, que es una situación donde ya no está en las manos del gobierno cubano encontrar una solución. Es decir, no hay ellos pueden administrar la crisis, tienen algunas reservas, ¿no? Hace alrededor de unos meses se filtraron unos balances, ¿no? De ese grupo empresarial, militar, financiero, que según algunos cálculos controla alrededor del 40% de la economía y que ellos tienen o tenían, ¿no? En el año 2024 fue la última información, unos niveles de reservas, ¿no? Porque las reservas internacionales no están en el Banco Central, sino estaban bajo la supervisión y el control de este aparato económico militar. Yo entiendo que las reservas internacionales, al no estar en el Banco Central, pues nunca se usaron para darle más convertibilidad a la moneda o promover políticas de estabilización macroeconómica. No eran esas las funciones de las reservas internacionales. Entiendo que tenía una función militar y que hoy en día se estén usando esas reservas. Por eso tal vez en un inicio este choque económico pues tenga alguna capacidad el gobierno de amortiguarlo. No, pues sí, por supuesto no lo va a evitar porque son muchas cosas que están confluyendo al mismo tiempo, pero ahí hay algunas reservas, pero no hay políticas económicas, no hay reformas que puedan evitar los impactos de esta crisis. Por eso es que estamos hablando de la necesidad, es decir, es indispensable que haya algún tipo de negociación internacional para darle acceso a la economía cubana a los mercados internacionales. En crisis anteriores, Cuba pudo salir adelante gracias a sus alianzas internacionales, algo que parece poco probable que ocurra, tal y como señala Susana Gratius de la Universidad Autónoma de Madrid. Yo creo que a Cuba no le quedan muchas opciones, no tiene una gran capacidad de negociación. Sin embargo, con Estados Unidos sí que está el tema de las propiedades, la ley Helms-Burton, ¿no? Las expropiaciones durante la Revolución Cubana, allí tiene una carta de negociación. La carta de negociación del gobierno cubano más fácil, que ya lo vimos en el caso venezolano, sería liberar los presos políticos. Eso no cuesta nada, es un gesto político y no pone en riesgo el régimen de Miguel Díaz-Canel. Esto sería también una opción. Y luego hay que tener en cuenta que Cuba, en el fondo, si lo pensamos bien, tiene bastantes recursos a través de la comunidad del exilio, ¿no? Los cubanoamericanos, yo creo que muchos intentarían o invertirían, ya lo estaban haciendo hace unos años cuando las relaciones eran más amables, y yo creo que allí tiene una ventaja Cuba. Lo que no tiene es recursos estratégicos, no tiene petróleo, no es de gran interés para Estados Unidos, salvo el negocio futuro que está buscando el gobierno de Donald Trump
del turismo, ¿no? Está a 90 millas de Estados Unidos, puede ser un buen lugar desde la perspectiva de Estados Unidos para invertir. Miguel Díaz-Canel, bueno, la situación económica es desastrosa. Creo que nunca ha estado tan mala la situación y los cubanos viven ya desde hace más de 30 años en un estado permanente de periodo especial en tiempos de paz. Ya no hay margen para la creatividad, cosa que dijo Miguel Díaz-Canel. Tampoco hay margen de más ajustes porque ya los apagones son casi diarios. Los suministros de alimentos, Cuba importa la mayoría de los alimentos o de los productos que consume, todos estos canales se están cortando y no le quedan muchas alternativas. Tampoco Brasil. Brasil queda además geopolíticamente muy lejano, ¿no? Y tendríamos Nicaragua también cortó los visados y allí estamos obviamente en una situación que los que viven actualmente en Cuba están viviendo en una especie de bloqueo, aislados del mundo. Y Rusia, yo creo que a través de tiene una relación Vladimir Putin bastante buena con Donald Trump. Y creo que esto fue anteriormente pactado, tanto el caso venezolano como ahora lo que está pasando con Cuba. Y China tampoco se va a meter en lo que considera la zona de influencia de Estados Unidos. Eh, la Unión Europea tampoco, ¿no? La Unión Europea, cabe decir que es el principal socio de Cuba en este momento, tiene un acuerdo firmado con Cuba, también los Estados miembros, pero yo no he visto ninguna declaración, ¿no? Y creo que la Unión Europea bastantes problemas tiene en su conflictiva relación con Donald Trump como para meterse en un problema más, ¿no? Que además arriesgar algo por una pequeña isla que es Cuba sin recursos estratégicos, siendo realista, creo que no va a ocurrir. Yo no veo muchas opciones. China tampoco. Hay relaciones con China desde hace mucho tiempo, pero todo es a condiciones de mercado, ¿no? Y la relación con Venezuela fue intercambiar, como antes en la Unión Soviética, personal o recursos humanos, perdón, a cambio de petróleo, ¿no? Eso fue el negocio, eso se acabó. Entonces, todas estas alianzas que forjó Cuba, ¿no? Primero con la Unión Soviética, luego con Venezuela, eran de altísimo riesgo en términos ideológicos y también en términos geopolíticos, porque ahora vemos que la presión de Estados Unidos ha aumentado de tal manera que yo creo que va a ser muy difícil que el régimen de Miguel Díaz-Canel, que además tiene que afrontar más protestas seguramente, tiene los tiempos, no sé si cortados, pero está entre la espada y la pared. Para terminar, Bert Hoffman del Giga hará un ejercicio de perspectiva a través de tres posibles escenarios. Es muy difícil pensar en futuros escenarios, pero en este momento todo depende del acceso a combustible. La isla depende 100% en cuanto a gasolina, a diésel y a querosina de la importación y no entra. Entonces de ahí que pueda haber tres escenarios. Uno es que no entra más ningún barco de gasolina o diésel y Estados Unidos lo está festejando como hemos encontrado el punto de estrangulamiento. Ese es el choking point. De eso depende todo, porque si no hay gasolina, nada funciona en algún momento. Ni viene el oxígeno a los hospitales, ni viene el plátano del campo a la ciudad, ni la ayuda humanitaria del puerto a la gente, porque todo depende del transporte por camión. Entonces, si no encuentran ningún nuevo suministro de importación de combustible, eso inevitablemente va a llegar a una situación de catástrofe humanitaria que uno no se quiere imaginar, porque sin combustible realmente nada va a quedar de pie. Eso la gente no quiere y el gobierno no quiere y tampoco lo soporta de mucho tiempo, digo. Eso es muy poco previsible que se pueda manejar una situación tal por más de unas semanas. No es pensable llegar al verano sin nuevo combustible. Entonces la situación en escenario 2 sería que si encuentran combustible, que Rusia manda que entran barcos que Cuba compra en el mercado spot, petróleo o que vengan otros barcos. Eso puede prolongar la situación de crisis que tenemos. Me parece poco probable que encuentran
lo suficiente para mantener la economía a flote en más o menos buen estado por largo tiempo, digamos. No necesitan un barco, sino necesitan, no sé, 2, 3 barcos al mes para mantener una base, incluso no sustituyendo Venezuela, pero una base mínima, ¿no? Pero podría ser, Rusia dice que quieren ya, a lo mejor aparece una solución. De ahí que aplaza la situación. Y el tercero es que logran que Estados Unidos abre el saco que tienen, deja entrar barcos, pero eso obviamente implica negociaciones con los Estados Unidos en una situación de debilidad como nunca hubieran imaginado los dirigentes cubanos de negociar, y eso podría sobrepasar todas las líneas rojas que uno pensaba que había. Muy difícil de imaginar dónde podría ser un balance en esas negociaciones que sería viable. Pero entonces estamos ante 3 escenarios que parecen muy poco probables cada uno, pero uno de esos 3 tiene que ser una combinación de ellos. Entonces es un horizonte muy, muy sombrío para Cuba, y podemos especular también un poco sobre qué podrían ser las negociaciones, si serían al estilo venezolano, digamos, sin la intervención militar. Eso no preveo para nada por el momento. Tampoco es un régimen personalista, no hay que sacar a ninguna figura carismática o de liderazgo ahí si en algún momento la cúpula de poder en La Habana piensa que es mejor sin Díaz-Canel. Entonces es una llamada del bureau político de los militares o de Raúl. Él se va del escenario. No hay que ver, digamos, esa situación en paralelo con la venezolana. Pero al final, digamos, que podría ser un balance con Estados Unidos sería algo muy, muy poco previsto en la trayectoria de la revolución cubana. Sería mucho, temo, sería un proceso muy doloroso para ese proceso histórico, y también sería siempre bajo esa presión norteamericana que podrían cerrar otra vez el cerco de petróleo. Digamos, tienen la pistola en la mesa y pueden siempre ejercer la misma presión que lo tienen en Venezuela, y es con la no salida del petróleo, se adueñan del petróleo en Cuba, se adueñan del acceso del petróleo a la isla, y es una medida de presión, de coerción, de poder imperial muy, muy brutal en sus consecuencias. Entonces, si llegamos a una situación de negociación, Cuba está en una situación muy precaria, pero los Estados Unidos quieren estabilidad en la isla. Digamos, no quieren que se convierta en un caos en un Haití, donde hay una masa de refugiados que van a las costas de la Florida. Eso lo quieren evitar, claro. Y no quieren poner los boots on the ground, no quieren enviar tropas norteamericanas como el 98, o después de la caída del Imperio Español en el siglo antepasado. ¿Ya? Entonces necesitan las fuerzas del orden en Cuba, lo quieren tener de su lado, pero necesitan una continuidad de las fuerzas del orden, sea las fuerzas armadas, pero también, por lo menos buena parte del aparato de seguridad. No quieren poner la policía en la provincia, digamos. Eso tienen que hacer los cubanos. Incluso también una administración del Estado. También quieren que los cubanos hagan eso. Y en Miami sí tienen una clase capitalista que podría entrar en la isla con invasiones y eso, pero no tienen una clase administrativa listo para tomar, ni tienen unos militares en Miami que quieren ser o pueden ser el nuevo ejército cubano. Entonces necesitan la fuerza del orden en Cuba, y esas fuerzas es el punto de negociación que tienen los cubanos, de proveer estabilidad y a ver qué pueden negociar a partir de eso. Gracias a Pavel Vidal, Susana Gratius y Bert Hoffman por ayudarnos a entender la situación actual de Cuba. El 1 de mayo del 2020, Fidel Castro señaló que la revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que se debe ser cambiado. Esperamos que este programa les haya servido para entender el momento histórico que atraviesa Cuba y a visualizar posibles cambios. Gracias por acompañarnos. Mantente al día con los temas más relevantes de América Latina. Síguenos en nuestras redes sociales @iberoame en Instagram y X y forma parte de nuestra comunidad. Visita también nuestra página web iberoame.usal.es y conoce nuestra oferta académica.